Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer servicio digital. Hello, everyone, and welcome to our third worship service digital. Es un gozo el poder dirigirme a ustedes de esta manera, It's a joy to be able to direct myself to you in this manner, deseando que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en donde quiera que estén. and it's my desire that the Lord Jesus would bless you. En esta mañana estaremos meditando en el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. This morning, we'll be meditating from the Bible, from the book of Luke, chapter 10, verses 38 through 42. Y si miraste nuestra página de internet, ahí puse una meditación para que leyeras. And if you have been watching our webpage, I did put a short meditation that you could read it. Si no, haz una pausa y ve a ese pasaje que te pedí que leyeras. Se encuentra en Lucas capítulo 12. And if you haven't done so yet, I urge you to put a pause on this service and read this passage, which is found in Luke chapter 12. Vuelvo a repetir, Lucas 12, versículos del 22 al 34. Luke 12, 22 to 34. Muy bien, si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que busques conmigo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, So if you have your Bibles, please turn to the book of Luke, chapter 10. y leeré para ti el versículos del 38 al 42. And I will read for you verses 38 through 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas palabras, con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios bendiga su palabra leída. El relato que tenemos este día delante de nosotros en el Evangelio de Lucas Now, the account we have this morning in the Gospel of Luke, es único porque, a diferencia de otros pasajes, it is unique because unlike the other passages donde eventos en la vida de nuestro Señor Jesucristo son tratados por otros evangelistas, where some events in the life of our Lord Jesus Christ, they are mentioned by the other gospel writers. el incidente que Lucas nos presenta no aparece en ningún otro evangelio. This incident that Luke presents to us does not appear in any other gospel. Lucas nos relata la visita de nuestro Señor Jesús a una familia muy querida por él. Now, Luke tells us about the visit of our Lord Jesus to a family who was very dear to him. ¿Por qué digo que era una familia muy querida por él? Now, why do I say that this family was very dear to him? Quisiera que miraras dos pasajes conmigo, se encuentran en el Evangelio de Juan, I want you to turn to two passages with me. The first is in John chapter 11, y los leeré para ti comenzando en el versículo 1, Juan 11, 1. starting with verse 1. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y quiero que notes lo que dice el versículo 5. Jesús amaba a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. El segundo pasaje lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y The, dice sec- el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos.
Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Estos pasajes nos revelan cómo la cercanía de nuestro Señor Jesús con esta familia Now, these passages describe the close relationship between the Lord Jesus and his family. y el amor que él tenía por ellos It describes the love he had for them, era muy importante. and the love was very important. Bueno, volviendo a nuestro pasaje en Lucas capítulo 10, So, return to the passage in Luke chapter 10. Lucas nos dice que nuestro Señor Jesús pasó por la aldea donde vivía esta familia, In Luke, he tells us that Jesus was passing through this village. a la cual él quería mucho, He was passing through the village of Bethany, y es allí donde se desarrolla la historia en la cual estaremos meditando en este día. and it is here where the story will unfold. Lo primero que quiero que miremos en esta historia es dos hermanas diferentes. The first thing I want you to notice is that there are two different sisters. No sabemos quién era la mayor, We don't know who was the older one. solo sabemos que tenían un hermano de nombre Lázaro, All we know is that they had a brother named Lazarus, que por cierto no aparece en este relato. who does not appear in this story. Probablemente está fuera de casa o haciendo algo. He's probably away from home or running errands. Lo cierto es que Lucas no lo incluye en este relato. All we know is that Luke does not include him in this story. Encontramos que al parecer a Marta le gustaba servir y ser hospitalaria. Apparently, Martha liked to serve and enjoyed being a hostess. Ya lo habíamos leído en Juan capítulo 12, versículo 2, We found this in John 12, verse 2. en la ocasión cuando fue invitado nuestro Señor Jesús a una cena de parte de ellos. This is where Jesus was invited to a dinner with his family. Y dice Juan capítulo 12, versículo 2, que Marta servía. And it says in John 12, verse 2, that Martha served. Bueno, nuevamente aquí dice que Marta estaba sirviendo. And so in this passage, again, it says that Martha was serving. Le gustaba ser hospitalaria. She liked being hospitable. Por otro lado, encontramos a María. On the other hand, we also see Mary. Es interesante porque miramos dos actitudes diferentes en estas dos mujeres. It's interesting because we see two different attitudes in these two women. Dice el versículo 39 que María estaba sentada escuchando la palabra del Señor, In verse 39, we see that Mary was sitting listening to the word of the Lord. pero a diferencia de Marta, quiero que notes en tu Biblia, But I want you to notice the difference between, in your Bible, dice en el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. it says in verse 40, but Martha was worried about many things. Pero en el versículo 41 Lucas nos da un detalle todavía más interesante. And in verse 41, Luke gives us an even more interesting description. Dice el versículo 41, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Otra versión dice que se encontraba preocupada y molesta. Another version said that she was worried and upset. En esta mañana, hermano que me estás escuchando, yo quisiera que nos enfocáramos en dos cosas. I want us to focus this morning on two things. Primeramente, en la preocupación de Marta First, in the worries about Martha y en cómo María estaba ocupada. and how Mary was busy. En la escritura encontramos cómo nos habla sobre la preocupación o el afán, In Scripture, it tells us a lot about worries, pero nos habla de cómo la preocupación puede llegar a ser nociva y puede causarnos problemas. but it tells us how worry can become problematic. Y quisiera compartir contigo algunos principios que encontramos de la palabra de Dios, And I want to share with you some principles we find from God's Word. en cómo lo que le he titulado la preocupación que no debe ocuparnos. And I've entitled this, the concerns that should not worry us. La palabra de Dios nos dice que la preocupación hace muchas veces que la palabra de Dios se haga infructuosa en nuestras vidas. For one thing, the Bible tells us in Matthew that worries often make the Word of God unfruitful in our lives. En Mateo capítulo 13, versículo 22, cuando el Señor Jesús está hablando la parábola del sembrador, In Matthew 13, verse 22,
the Lord speaks of the sower, y está explicando esta parábola a sus discípulos. and he explains this parable to his disciples. Es interesante lo que nos dice el versículo 22, lo leo para ti. Verse 22 is very interesting. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Quiero que notes que dice que las preocupaciones ahogan la palabra y quedan sin fruto. I want you to notice it says that the worry of this world and the deceitfulness of riches drowns the word. Y este es un peligro que tenemos que estar muy alerta. And this is a danger for which we must be very alert. En el relato que encontramos de Marta y María, In the story of Martha and Mary, encontramos que Marta está muy preocupada. we see that Martha was very worried. Está preocupada por atender a el invitado. She's very worried to attend to the guests. Está preocupada por tener limpia la casa, She's very worried that the house is maintained clean, pero está perdiendo algo muy importante en su vida. but she is losing out on something very important in her life. Y es el mensaje que el Señor está compartiendo con su hermana María. And that is the message that the Lord is sharing with her sister Mary. De la misma manera, Mateo 13:22 nos dice que las preocupaciones de este mundo And that's why it says in Matthew 13 that the worries of this world llegan a ahogar la palabra y hacerla infructuosa. they drown out the word and makes it unfruitful. No solamente ahogan la palabra, pero quería mencionar también cómo la escritura nos dice Not only does it drown the word, but it also does something else. que las preocupaciones por el futuro y las cosas venideras It tells about the worries regarding the last days. nos llevan a olvidarnos de las promesas de Dios. They cause us to forget about God's promises. Si estás ahí con tu Biblia en el Evangelio de Lucas, If you have your Bible handy and look in the book of Luke, en el capítulo 12, de los versículos 22 al 26, from verses 22 through el 26, Señor Jesús dice lo siguiente, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Quiero que notes cómo en estos versículos el Señor habla de las preocupaciones. I want you to notice how the Lord speaks regarding these concerns, these worries. Las preocupaciones que muchas veces ni tú ni yo podemos hacer mucho al respecto. Worries about which we can do very little. Preocupaciones por lo que comeremos. Worries about what we're going to eat. Preocupaciones por lo que vestiremos. Worries about our clothing. Preocupaciones por lo que tomaremos. Worries about what we will be taking. Preocupaciones por nuestra propia vida. Worries about our own life. Cuando el Señor Jesús nos dice que si Él cuida de las aves, And our Lord Jesus says that if God cares for the birds of the si air, Él viste a los lirios, if He can dress the lilies of the field, si Él alimenta a los cuervos, if He feeds the birds, va a hacer mucho más con nosotros que somos sus hijos. He will do much more for us, His children. Las preocupaciones de esta vida nos llevan muchas veces a olvidar las promesas de Dios. The worries of this world often force us to forget the promises of God. Ciertamente entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles, Now, certainly we can all agree we are living in difficult times, tiempos en los cuales las preocupaciones de este momento times that worries of today pudieran a crear ansiedad en nosotros.
can cause anxiety in pudieran us. crear temor en nuestra vida. They can create fear in our lives. Pero hermano, no olvides, no dejes que las preocupaciones hagan la palabra infructuosa. Brothers, do not let the worries of today No make the olvides word que unfruitful. si Dios cuida de las aves, If God cares for the birds, va a cuidar mucho más de nosotros. He will care much more for us. La palabra de Dios nos habla de la importancia de no preocuparnos por la oposición de otros. God's word also tells us not to be worried about the opposition from others. En ese mismo Evangelio de Lucas, In the same Gospel of Luke, en el capítulo 12, versículo 11, dice lo siguiente: read chapter 12, verse 11. Cuando os lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estéis preocupados de cómo o qué responderéis o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Dice que no estemos preocupados por lo que habremos de responder. God's word tells us, do not be concerned with how we will answer. Muchas veces podemos preocuparnos por la oposición de otros, Frequently, we can become worried or concerned about the opposition from others. pero dice el Señor que Él ha dejado su Santo Espíritu But the Lord tells us that He has left the Holy Spirit en la vida del creyente in the believers' lives para que nos ayude a responder cómo habremos de decirle a otros. that will help us, that will teach us what we should say in that hour. Volviendo a nuestro texto de este día, Now, return to the text from today. quiero que notemos cómo también la preocupación puede llegar a nublar nuestras prioridades. I want you to notice how concerns or worries can also begin to cloud our priorities. Marta estaba haciendo algo bueno, Now, Martha was doing something good. estaba arreglando y preparando la casa. She was fixing, preparing the house. Probablemente estaba cocinando algo muy delicioso, She was probably fixing some delicious meal, pero había perdido de vista la prioridad más importante. but she had lost sight of what was more important. Quiero decirte que muchas veces las preocupaciones de esta vida I want to tell you that many times the worries of our life llegan a desviarnos de nuestras prioridades, tend to distract us from the priorities of life, especialmente las prioridades espirituales en nuestra vida. especially those spiritual priorities in our life. No solamente eso, pero algo que llamó mucho mi atención Not only that, but something that caught my attention es lo que el Señor Jesús le dice a Marta en el versículo 41. is something that the Lord tells Martha in verse 41. Quiero que notes cómo se dirige a ella en dos ocasiones nombrando su nombre, Marta, Marta. I want you to notice how Jesus refers to her two different places, repeating her name. Sabes que Martha, cuando en la Martha. Escritura el Señor se dirige a alguien diciendo su nombre dos veces, Sometimes in the scriptures, when the Lord refers to somebody with repeating their name, es algo que debemos darle atención. it is something that we need to be very careful. Attention. Y el Señor se dirige y le dice, Marta, Marta, And the Lord tells her, Martha, Martha, estás preocupada y molesta, you are concerned and upset. dice la versión La Biblia de las Américas. Me llamó la atención porque dice que ahora está molesta, Now she's very upset porque su hermana no está queriendo ayudarle. because her sister Mary is not willing to help her. Pero en lugar de darle el regaño a María por no ayudar a su hermana, But instead of scolding Mary for not helping, el Señor se dirige a Marta the Lord directs himself to Martha y le revela lo que hay en su corazón. and reveals to her what is in her heart Y le dice, estás preocupada y molesta. and tells her, you are worried and upset. Hermano, hermana, quiero decirte que muchas veces las preocupaciones Now, brother, I want to tell you that many times those worries, llegan a robar nuestro gozo en nuestra vida. they come to steal the joy in our hearts. El gozo que tenía María de estar escuchando al Señor Jesús The joy that Mary had in listening to Jesus se había convertido en una molestia en la vida de Marta. turned into an item of being upset in Martha. Creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado.
This is something that we should be very concerned about. de no dejar que la preocupación de esta vida robe nuestro gozo. Not to let the concerns of our life rob our joy. Creo que es una gran lección que encontramos en la vida de esta mujer. This is a great lesson we can learn from this woman. Pero quiero que miremos en este momento el otro lado de la moneda. Now let's turn the coin and see the other side. ¿No deberíamos de preocuparnos por nada? We shouldn't be concerned about anything. Bueno, esta sección le he titulado la ocupación que debe preocuparnos. I've titled this section, The Matters We Should Be Concerned About. ¿Qué nos dice la Escritura de aquellas cosas que sí deberíamos de preocuparnos? Now, what does Scripture say about those things that really should concern us? Y creo que esto es muy importante para cada uno de nosotros. I think it's very important for each one of us. El primer principio que encontramos en la Escritura es la preocupación que debe haber en nuestra vida por nuestra comunión diaria con nuestro Dios. The first item that should concern us is engaging in our daily communion with God. Debe de haber una ocupación y preocupación There should be a concern and emphasis on this. en nuestras vidas por cómo está nuestra comunión diaria con nuestro Dios. And making sure that our relationship with God. En Lucas 12:31, el Señor dice, mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. It says in Luke 12:31, but seek first his kingdom, and these things will be added to you. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. María había entendido que no solo de pan vive el hombre. Now, Mary understood that man does not live by bread alone. Y Lucas nos dice que estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. And Luke tells us that she was sitting at the feet of Jesus listening to his word. Hermano, hermana que me estás escuchando, And brothers and sisters who are listening to me now, las preocupaciones de esta vida the concerns and worries of this world pueden llevarnos a desviarnos de nuestras prioridades. can cause us to be diverted from the priorities. Pero una ocupación que debe estar constante en nosotros But one concern that should be constantly with us es nuestra comunión diaria con Dios. is our daily communion with God. Yo te pregunto a ti, ahí donde tú estás en este momento, Now, let me ask you wherever you're at right now, ¿cómo está tu comunión diaria con el Señor? how is your daily communion with God? A propósito, ¿estás leyendo la Escritura cada día? In fact, are you reading God's word every day? He oído de que algunos ya van más avanzados de nuestro programa de lectura bíblica I have heard that some have even advanced further in our daily Bible reading, y eso es muy importante. and that's very important. Y si no lo estás haciendo, yo te animo a que te pongas al día. And if you haven't been doing so, I urge you to get up to date. Pero no olvidemos, tenemos que estar preocupados y ocupados en nuestra comunión diaria con nuestro Dios. But we should be concerned regarding our daily communion with God. ¿En qué otras áreas deberíamos de estar ocupados? And so, in what other areas we be concerned? Bueno, encontramos que debemos de estar ocupados buscando al Señor en oración. We should also be concerned with seeking the Lord in prayer. Quiero compartir este pasaje que ha sido de gran bendición para mi vida en momentos difíciles. I want to share this passage that has been a very much encouragement to me in difficult times. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, Philippians chapter 4, verses 6 and 7. el apóstol Pablo dice a lo siguiente a los hermanos de Filipos: por nada estéis afanosos, más bien, presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Quiero que notes cómo empieza este versículo 6, por nada estéis afanosos. I want you to notice how the verse 6 begins. It says, be anxious for nothing. Pero nos habla de que esas preocupaciones o esos afanes But it tells us these
anxious. debemos de llevarlos a Dios en oración. These worries should bring us to God in prayer. Bueno, yo creo que este es el mejor momento, el mejor tiempo I think this is the best time right now para estar ocupados buscando el rostro del Señor en oración. to be concerned, to be busy seeking God's face in prayer. Me acabo de enterar de una noticia gozosa en nuestra congregación, I have just come across some very good news in our congregation. que un grupo de hermanos y de hermanas estarán iniciando 7 días de oración 24 horas al día. That there will be a group of people in our church who will be praying, who will be having a prayer chain 7 days, 24 hours a day. Si tú quieres unirte a este grupo y tener más información, Now, if you want to join this group in prayer, contacta a la hermana Esperanza Prado. please contact Sister Esperanza Prado. Creo que esto es tremendo This will be very tremendous. y es el mejor tiempo de buscar al Señor en oración It'll be a great time to seek the Lord in prayer y estar ocupados buscando su rostro. and to be busy seeking His face. Pero también encontramos otra área en la cual podemos estar ocupados y preocupados. But there's another area in which we can be busy and concerned about. Y es estar ocupados por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. We should be caring for the body of Christ, which is the church. En primera a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 25 y 26, In 1 Corinthians chapter 12, verses 25 through 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente con respecto a la iglesia y el cuerpo de Cristo. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Nota cómo dice este versículo que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. notice how it says in this verse 25 that all the members care for each other. Bueno, yo creo que esto es muy importante, I think this is very important, especialmente en los tiempos en los que estamos viviendo. especially in these present days. Ya esta es la 4ª semana que no podemos estar juntos, This is now the 4th week when we cannot be together. pero esto no impide que no estemos buscando a los hermanos, But this does not stop us from seeking brethren, ya sea llamándoles, whether it be by calling ya sea enviándoles una tarjeta, or sending them a short note un mensaje de texto, or a text message, decirles que estamos orando por ellos. telling them that we are praying for them. Pero creo que este es un área muy importante This is a very important area en la cual podemos estar ocupados that we should be busy y preocupados por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. and concerned for the body of Christ, which is the church. Alguien dijo la siguiente frase: la mejor forma de olvidar nuestras preocupaciones es cargar con las de otros. The best way to forget about our concerns is to carry those of others. La vida se hace más fácil y más plena cuando sentimos las angustias de los otros más que las nuestras. Life becomes easier and fuller when we feel the anguish of others more than our own. Bueno, ya hemos hablado de estar ocupados en nuestra comunión diaria con el Señor, Now, we already mentioned that we should be busy engaging in our daily communion with God. ocupados buscando el rostro del Señor en oración, We should be busy seeking the Lord in prayer. ocupados por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. We should be busy in caring for the body of Christ, which is the church. Y quisiera compartir una más, And I want to share one more. y es estar ocupados en que otros escuchen de Cristo. We should be busy sharing Christ with others. En Romanos 1:15, el Romans apóstol chap- Pablo dice lo siguiente: In Romans chapter 1, verse 15, así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, digo que ese es el mejor tiempo brethren, I think this is the best time en el cual podemos estar ocupados in which we can be busy compartiendo el Evangelio con aquellos que no lo tienen. sharing the gospel with those who do not know it.
Ciertamente, tal vez no podremos salir a muchos lugares debido a esta ley, Now, certainly we cannot go around everywhere due to these instructions, pero sí podemos comunicarnos por otros medios, but we can communicate with other means. comunicarnos tal vez por el teléfono, We can use a telephone. comunicarnos a través de un correo electrónico We can communicate with email. y aún así por esos medios seguir ocupados compartiendo el Evangelio de Jesucristo. And using these means, we can continue to share the gospel. El final en la historia que estamos mirando en esta mañana, At the end of this story that we're seeing this morning, nuestro Señor Jesucristo elogia a María our Lord Jesus praises Mary. y le dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Esta es la nueva traducción viviente. Jesus tells or says, there is only one thing worth worrying about, and Mary has discovered it, and no one will take it from her. Subrayo la frase que dice, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. I've underlined this portion that says, there is only one thing worth worrying about. Su hermana Marta había estado preocupada por otras cosas, And the sister Martha was concerned and worried about other things, cosas que eran innecesarias, things that were not necessary, cosas que le robaron el gozo, things that robbed her of joy, cosas que la alejaron de la palabra de Dios, things that distracted her from God's word, cosas que no le trajeron bendición. things that did not bring her blessing. Pero María, But Mary estaba preocupada por una cosa. Mary was worried about one thing. Y el Señor le dice, María la ha descubierto y nadie se la quitará. And the Lord says, Mary has discovered it, and no one will take it from her. Marta estaba preocupada, Martha was worried, María estaba ocupada. and Mary was busy. La pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos? And the question for us is, how are you? What about you? Quiero dejarte con este último pasaje de la Escritura. And I want to leave you with this last passage from Scripture. Y es mi oración que pueda ministrar tu vida así como lo ha hecho con la mía. And it's my prayer that it would minister to your life as it has mine. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. It's found in 1 Peter chapter 5, verse 7. Dice lo siguiente, echa sobre él toda vuestra preocupación, porque él tiene cuidado de vosotros. It says, cast all your anxiety on him because he cares for you. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Now, what are your anxieties? Dice este pasaje, ponlas en Jesús. This passage says, cast them on Jesus. ¿Cuáles son tus preocupaciones por el futuro? What are your worries about the future? Ponlas en Jesús. Place them on Jesus. ¿Son por tu familia? Are they for your family? Ponlas en Jesús. Place them on Jesus. ¿Es tu salud? Is it your health? Ponlas en Jesús. Cast them on him. ¿Es la área económica? Is it an economic issues? Ponlas en Jesús. Place them on Jesus. Dice el pasaje, porque Él tiene cuidado de vosotros. Because he cares for you. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra y por este tiempo que nos has permitido de esta manera estar juntos. Padre, es nuestra oración que tu palabra ministre los corazones, ministre las familias y que, Señor, tú traigas el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Probablemente habrá hogares donde hay preocupación, donde hay ansiedad, donde hay temor. Señor, tu palabra nos dice que las pongamos delante de ti, pues tú tienes cuidado de nosotros.
Señor, no permitas que las preocupaciones de esta vida hagan infructuosa tu palabra. Que las preocupaciones de esta vida nos roben nuestro gozo. Que nos hagan olvidar nuestras prioridades. Pero ayúdanos, Señor, al igual como María, estar preocupados por una sola cosa, y es la de buscarte a ti cada día. Es el fortalecer nuestra comunión diaria contigo. Es el poder compartir con aquellos que no conocen de Cristo este glorioso mensaje. Es el poder buscar a nuestros hermanos que son el cuerpo de Cristo y animarnos unos a otros y motivarnos al amor y a las buenas obras. Bendice a tu iglesia, guarda a cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, es un gozo poder saludarles de esta manera y quiero compartir este anuncio con ustedes. Algunos en las últimas semanas se han acercado a mí y me han preguntado cómo pueden continuar participando con sus diezmos y ofrendas durante este tiempo en los cuales no nos hemos reunido. Quisiera compartir contigo 3 maneras en cómo puedes hacerlo. De antemano aprecio mucho tu interés por seguir apoyando a nuestra iglesia de esta manera. La primera forma en cómo lo puedes hacer es en nuestra página de internet. Hemos creado una casilla en la cual tú puedes ir ahí y se titula Dar. Entra ahí y ahí te va a guiar, te va a indicar los pasos que debes tomar. Es una manera muy fácil y segura de hacerlo. La segunda forma en que lo puedes hacer es a través de enviarlo por correo. Solamente te pido que no envíes efectivo, revisamos el correo cada día. Y la tercera manera es venir y traerlo a la iglesia. La oficina de nuestra iglesia está abierta lunes y martes de 9 a 12 y hermana Campos está aquí para atenderte. Quiero también hacer un anuncio muy importante y es como en estos tiempos que estamos experimentando, algunos de nuestros hermanos están pasando tiempos difíciles debido a cierre de trabajo o recorte de horas, y esto ha creado también una carga en ellos. Yo quiero animarte, hermano, que si tú puedes y Dios pone en tu corazón el hacer una donación especial para esta situación, puedes hacerlo enviando a una ofrenda especial titulada Benevolencia. Nuestra iglesia tenemos un fondo de benevolencia, pero queremos poder usarlo para estos casos de necesidad. Así es que te animo, si ese es el deseo de tu corazón de poder ayudar a otros, solamente pon en tu sobre o en tu cheque benevolencia para que de esa manera cuando lo recibamos pueda ser destinado a ese rumbo. Por último, quiero decirte que en nuestra página de internet se ha creado una sesión de información donde tú puedes tener recursos y ayuda en estos tiempos. Es una página que se ha titulado Coronavirus y ahí vas a encontrar muchos recursos de parte de la ciudad, del estado, en el cual te podrán asistir. Y igual cualquier pregunta que tú puedas tener, llama a la oficina, llámame a mí y estaremos dispuestos para contestar cualquier pregunta. Que Dios te bendiga y estaremos en contacto.